¿Qué harías si supieras que tu fe puede costarte la vida? Bienvenido, caballero, colega, compadre que me escuchas. Bienvenida, señorita, que estás acá. Hoy hablamos de un tema que está en boga, pero está muy oculto. Bienvenidos a este episodio de Templarios Digitales. Les saluda su servidor de siempre, Edwin Vargas. Si estás escuchando este episodio es porque algo de ti sigue buscando la verdad, justicia y propósito. Y ese algo hoy también va a ser confrontado, estudiado. Vamos a ahondar en este tema. Hoy hablamos de los mártires ya no del siglo XXI, de este año 2025. Y este episodio nace de una urgencia, una herida abierta, un grito silencioso. Y también desde una pregunta que arde y que también nos ha impulsado a este podcast a abrir un espacio nuevamente, como lo hicimos el año pasado, incluso por estas fechas, acerca de la persecución hacia los cristianos en Medio Oriente y en Asia, y ahora en África también. Yo les pregunto, ¿y si esta fe fuera diferente? ¿Y si estos mártires fueran de otra fe? ¿Estarían en todas las portadas? ¿Habría condenas masivas, marchas globales, hashtags en redes sociales y pronunciamientos desde la ONU? Porque mientras tú y yo estamos aquí sentados, o no sé en qué actividad te encuentres en este momento, pero si tienes el tiempo de escuchar este podcast es porque tienes un espacio en tu vida tranquilo, libre de persecución. Estamos viviendo nuestra fe en una relativa libertad. Hay miles de cristianos que están siendo perseguidos, desplazados, golpeados y asesinados por el simple hecho de creer en Cristo. Y no hablamos de un pasado lejano, hablamos de abril, mayo y junio de 2025. Y quiero decirles de verdad, yo estoy cansado. Y el crew, nuestro equipo de Templarios Digitales, aquí en Uno a Uno, también lo está. Estamos realmente hartos de esto y les damos contexto. En 2025 se ha llenado de una escalada, de un horror silenciado. En Nigeria, entre abril y junio de este año, más de 200 cristianos fueron asesinados. Vean bien, son 3 meses, eso equivale a 2 personas por día, al menos, ¿no? En ataques nocturnos organizados por grupos extremistas islámicos. O sea, son los musulmanes quienes persiguen a los cristianos en estos países. Esto de acuerdo a lo que reportó Aid to the Church in Need, o sea, ayuda a la iglesia en necesidad, a los cristianos perseguidos. Muchos de estos cristianos no fueron asesinados a bala, como ustedes quieren pensar, fueron degollados, quemados vivos, y algunos eran niños. En la región de Plateau, 800 casas cristianas fueron destruidas en menos de 72 horas. Cientos de familias están desaparecidas, así que el número de cristianos muertos puede subir incluso más. Y la mayoría de medios no lo han mencionado. ¿Cómo nos dimos cuenta nosotros? Por feylibertad.org. Gracias a esta fuente que nos ha dado esta noticia. En Irak, este año también, un sacerdote fue ejecutado públicamente tras negarse a renunciar a Cristo. En Siria, jóvenes cristianos fueron secuestrados al salir de una iglesia clandestina y hasta hoy no se sabe nada de ellos. En Siria, la semana pasada, este domingo que acaba de pasar, de hecho por eso retrasamos la grabación de Templarios Digitales, porque quería ahondar en esta noticia. Y esto tampoco lo van a encontrar en medios, no. Van a encontrarlo en los perfiles de Instagram de las organizaciones y de los, digamos, influencers católicos sirios o ortodoxos que transmiten estas noticias. Un hombre, un islámico, un terrorista islámico, entró a un templo mientras se realizaba la misa y se hizo explotar ahí. Cuenta una de las viudas de las muchas víctimas que fueron ahí, que entre su esposo y su hermano intentaron sacar al hombre. Y de hecho, en un primer momento, la bomba falló. Lograron arrastrar al hombre hasta la entrada del templo mientras la gente estaba horrorizada. Y algunos estaban tratando de salir, otros estaban atónitos. Y la gente no se fue, en parte porque vieron en un momento que falla la bomba. Este hombre terrorista, vean cuánto odio puede ser que tienen un segundo mecanismo de detonación
y lo arrancó de su chaleco la bomba y explotó. Y le explotaron muchas personas, quedaron partidos por la mitad, justo a la mitad de la misa, ¿no? Ayer justamente se llevaron a cabo los funerales de estos hombres y mujeres que murieron este domingo pasado. Y me llamaba mucho la atención de que la gente iba cantando y alabando al Señor por estos mártires, aún en medio del duelo. Y sí, duele, golpea. La realidad de las cosas es que es increíble que no puedas ni siquiera vivir la misa tranquila, ¿no? Siria han amenazado al sacerdote, no, al obispo de Damasco, de que tiene que huir él y el resto de su congregación y además los cristianos que estén ahí, porque acaba de asumir un gobierno islámico, ¿ok? Ya les anunciaron que van a perseguirlos. ¿Qué ha decidido el obispo? Ha dicho que no va a abandonar a sus fieles. Así que estamos pendientes aún de una masacre que está a puertas. En Gaza y en otras regiones de conflicto armado, los pocos cristianos que permanecen viven escondidos, acosados por grupos armados como por autoridades locales. La iglesia se ha vuelto subterránea nuevamente y de manera literal. Vean esto, en India, en lo que va del año, de este año 2025, se han registrado más de 400 nuevos ataques en iglesia. Adivinen qué religión ha ido en crecimiento en India. Claro, la religión islámica, los musulmanes. Comunidades y fieles católicos han sido reportados y deportados, también han abandonado, han sido exiliados. Muchos hombres fueron detenidos por reunirse a orar. En Corea del Norte, convertida ya en símbolo del infierno para muchos cristianos y para los cristianos en general, cualquier acto de fe, incluso tener una Biblia, puede costarte la vida. Y de hecho lo hace. Las cifras más duras del último año, datos cifrados hasta junio de 2025 de acuerdo a Open Doors y a ACN. Búsquenlo, por favor. Estos informes están disponibles en línea. Más de 5.000 cristianos asesinados. Esto estoy hablando en Nigeria, ¿ok? Solamente en Nigeria. Open Doors hizo un análisis entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, en el cual hubo una cifra similar y el 90% de estos muertos fueron hombres. 16 millones de cristianos desplazados solo en África. Más de 7.600 ataques a iglesias. Más de 380 millones de cristianos bajo una persecución extrema. Yo les pregunto, ¿dónde están los comunicados de la ONU? ¿Dónde está la indignación de Hollywood? De estas personas que se creen tan moralistas, ¿no? Tan correctos, tan justos. ¿Dónde están los influencers, las universidades progresistas, la ONG de derechos humanos? ¿Dónde carajo están? La respuesta es incómoda, pero es verdadera. No están ni quieren estar. ¿Y por qué nosotros nos sentamos a hablar de esto? Ya por segunda ocasión, por segundo año seguido. Porque nosotros no queremos ser como estas personas. Porque el silencio ya es complicidad. Y tu silencio y el mío es cómplice de esto. Porque nos damos cuenta de esto y la omisión es traición. Y porque como dice el profeta Isaías, no callaré por amor a... Eso para los que anotan en Isaías 62:1. Y una aclaración, no estamos aquí para manipular emociones. No, eso se lo dejamos a otras personas, a otros medios de comunicación, a los progresistas. No, estamos aquí para ver la verdad y responder también como hombres, para que nos demos cuenta de la realidad a la que nos estamos expresando, ¿no? Enfrentando, perdón. Este tampoco es un episodio sensacionalista, no haremos espectáculo con la sangre de nuestros hermanos porque es lo que menos necesita el mundo. Necesitamos más bien hablar de testimonio, ser proféticos, ser espirituales, ponernos de rodillas, ¿no? Pero no en signo de derrota, sino en una forma de adoración también. Ponernos de pie, pero no con soberbia, porque no vamos a aplastar al otro, vamos a darle su lugar a las cosas. Porque si Cristo sigue siendo crucificado en sus mártires, nosotros no podemos seguir entretenidos con banalidades. Así es simple. Yo te vuelvo a preguntar, ¿qué harías si supieras que tu fe puede costarte la vida? ¿Te estás dejando consumir por la comodidad mientras otros mueren por lo que tú callas en tu día a día? ¿De qué lado estás? ¿Del olvido o del testimonio? Y aquí quiero abrir una pregunta, ¿no? La pregunta que está detrás de todo el contexto. ¿Por qué
el mundo guarda silencio? Hay una pregunta que quieren que no te haga, que nada. Si hoy hay más de 380 millones de cristianos que están siendo perseguidos activamente, si solo en Nigeria han asesinado más de 5.000 personas en el último año, si en India se han registrado más de 500 ataques desde enero de 2024, si en China se han cerrado miles de iglesias, se censuran las Biblias, se prohíbe el discipulado online, si en Corea del Norte se encarcela y ejecuta por portar una cruz, ¿por qué no lo vemos en las noticias? ¿Por qué no arde Twitter? ¿Por qué no hay declaraciones de emergencia de la ONU? ¿Por qué los líderes de opinión que se autoproclaman defensores de la diversidad no dicen nada cuando matan a cristianos? Y la respuesta a estas preguntas es cruda. Porque incomoda, porque no vende y porque no interesa a estas personas. A nosotros nos interesa un montón, nos interesa en demasía. Ya estamos hartos, como hemos dicho. Vivimos en una era donde lo importante no es lo que pasa, sino lo que conviene mostrar. Y los cristianos perseguidos, en su mayoría, son pobres, humildes, rurales y fieles, no encajan en la narrativa de las minorías que luchan. ¿No? Una persecución silenciosa no genera clics. No. Una cruz ensangrentada no se monetiza como un arco iris. Y un mártir católico no emociona como un discurso victimista con bandera ideológica. Porque claro, ¿qué representa un mártir cristiano? ¿Qué ha representado desde siempre? Una conexión de fe fiel a Jesucristo. Y al mundo no le interesa a Jesucristo, desgraciadamente. No, y eso no es compasión, lo que quieren estos medios, no, es hipocresía estructurada. Según un informe de Open Doors, escuchen bien esto, ¿no? De cada 7 cristianos en el mundo sufre persecución severa. En el mundo somos alrededor de 2.000 millones de personas, entre todos los tipos de creencias, los que decimos seguir a Cristo, ¿no? Quiere decir esto, vean bien esto, que unos 380 millones de personas sufren persecución severa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otros niveles de persecución de las cuales vamos a hablar más adelante. No, enfocándonos ahora mismo, son 380 millones de personas. Hay más cristianos perseguidos que habitantes en Estados Unidos, que habitantes en Canadá, que habitantes en México, que habitantes en casi toda Sudamérica unida. Vean esto, pongan atención, ¿no? Creo que, de hecho, hay más cristianos perseguidos que ciudadanos de la Unión Europea. Pero este dato jamás aparece en los rankings de injusticia globales de las organizaciones más influyentes. ¿Te lo has preguntado? ¿Te has molestado en buscarlo? ¿Sabes por qué no están ahí? ¿O también tú has terminado anestesiado por esa narrativa que te dice que hablar de esto es una exageración, que le quita el lugar al tema del día, al tema en boga? ¿Quién se beneficia de este silencio? No se trata solo de apatía, como lo hemos dicho. Hay intereses muy reales detrás del silencio. En África, donde hay más cristianos que están siendo asesinados, es también uno de los territorios más disputados por China, Rusia y otras potencias, por sus recursos minerales y estratégicos. ¿Han visto esos Teslas que andan por ahí con sus baterías de litio relucientes? Ha sido a base de sangre. Han desplazado a familias de tribus autóctonas y creyentes fieles cristianos. Hablar de persecución cristiana molestaría a gobiernos locales que permiten, por omisión o complicidad, que estos crímenes sigan ocurriendo. En Medio Oriente, la narrativa antioccidental hace que ser cristiano se perciba como un colaborador del enemigo. ¿Okay? A nadie en la diplomacia internacional le conviene incomodar a estos regímenes con datos incómodos, porque da la casualidad que estos regímenes venden petróleos, venden tierras raras, venden plutonio, uranio, tienen bombas nucleares, y es preferible hacer eso que contar la verdad. En India, el nacionalismo religioso radical usa la persecución a cristianos para generar votos. Vean, somos carne de cañón en elecciones. Qué hermoso, siendo bien sarcástico con esto. Y mientras se presentan como una democracia moderna, es como punta tecnológica de Asia incluso, ¿no? Mantienen en la oscuridad a cientos de comunidades cristianas que están sitiadas, discriminadas o incluso a las cuales se les quema vivas. En China,
el Partido Comunista ha dejado claro que no quiere ningún Dios por encima del Estado. No, el Estado es primero y es último en toda conversación acá. Y muchas empresas tecnológicas del mundo tienen vínculos directos con estas estructuras. Vean, por ejemplo, mismo Tesla, Apple, el resto de compañías inmensas de Estados Unidos tienen vínculos con los chinos donde hacen sus productos. En China, sí, claro que sí. O de donde reciben insumos para sus productos. Y no les conviene incomodarlo. Pero sí, portan el arco iris, ¿no? Vean dónde está la narrativa. ¿Qué es lo que quieren ocultar, solapar? ¿Y a qué se adhieren por conveniencia? Hablar de cristianos perseguidos ahí en China sería morder las manos del que le paga. ¿Ok? Hablemos de la industria del entretenimiento. ¿De verdad es justicia lo que ellos promueven con sus documentales, con sus series, con su narrativa incluyente, o es una ideología? Empresas como Netflix, Amazon, Disney, grandes canales de televisión, todos han producido contenido que defiende diversas llamadas minorías, que promueve el llamado orgullo y visibiliza muchas causas. Pero ¿cuándo fue la última vez que viste una producción que hable del martirio moderno de un cristiano en Nigeria o Siria? ¿Saben cuántos años tuvieron que buscar financiamiento para un documental de menos de una hora inclusive, creo yo, si no estoy mal, sobre los 21 cristianos decapitados por el ISIS allá en 2011, hermanos de comunidades cristianas en Norteamérica? ¿Saben cuánto tiempo pasó ese tema tirado por ahí abajo? ¿Dónde está Netflix, Amazon, Disney? ¿Dónde está la serie sobre los mártires coptos asesinados por ISIS? ¿Dónde? ¿Dónde está el documental sobre los seminaristas secuestrados por Boko Haram en Nigeria, de hecho? No están, porque el testimonio cristiano no es mainstream, no, es confrontación. Claro, no quieren incomodar a las comunidades israelitas tampoco, no, porque hablar de Cristo es ponerlos a ellos también en el lado incorrecto de la historia, y ellos son víctimas siempre, ¿no? Y no quiero tampoco menospreciar el sufrimiento de las comunidades israelitas, judías, durante el último siglo, porque ha habido realidad dentro de eso, pero no podemos usar eso para tapar el sufrimiento mayúsculo que han vivido los cristianos, porque si ellos vivieron un periodo de persecución durante el nazismo, en que murieron 4 millones de judíos según sus cuentas, hoy estamos hablando de 380 millones de perseguidos. Piensen cuántas veces más son, ¿no? Hablamos de la psicología de masas también, el fenómeno del invisible, porque es incómodo. Hay un mecanismo social del que poco se habla, pero que explica mucho: la desensibilización. Cuando algo es demasiado fuerte, demasiado doloroso, o rompe el molde ideológico, el sistema lo ignora para no tener que explicarlo, ¿no? Es más fácil poner otro especial de Navidad de Marvel que explicarte por qué hay persecución cristiana. Los cristianos perseguidos representan la radicalidad de la fe. Son la prueba de que Dios sigue siendo digno de morir por él. Y algo que a muchos les conviene que el mundo no recuerde. Porque mientras nosotros debatimos si vale la pena ir a misa el domingo, no, porque qué pereza, veamos la virtual. Qué cómodos que estábamos en la pandemia. Claro, hay niños que están muriendo quemados por asistir a ella. Yo me pregunto, o sea, ¿de verdad valoro el beneficio que yo tengo por vivir en un país donde ir a misa no es realmente un problema? A ver, datos actuales de abril a junio de 2025 que los medios no te mostraron. Solo en 3 meses, se reportaron más de 800 ataques contra iglesias y comunidades cristianas en el norte de Nigeria. En la India, 57 mujeres cristianas fueron detenidas solo por reunirse a rezar. En Pakistán, en abril, 2 pastores fueron linchados públicamente y sus cuerpos colgados como advertencia. En Gaza, familias cristianas están siendo desplazadas por grupos radicales sin que ningún medio internacional levante la voz. De hecho, se dice por ahí, y esto no se ha podido verificar, pero es decir, se pasa por redes de que los cristianos son los últimos en recibir ayuda. Y es claro que también son una minoría en estas secciones, pero hay dificultades para las personas que están viviendo esta persecución en los diferentes territorios. Yo te pregunto, ¿tú dónde estás parado? ¿Te has dejado arrastrar por este silencio que
se ve cobarde, que de hecho es un silencio que es cómplice. Prefieres no saber porque te incomoda actuar, porque te hace sentir responsable de alguna manera, aunque en teoría, entre comillas, no pudieras hacer nada, ¿no? Te has vuelto también a lo mejor parte de ese sistema de olvido que desprecia al mártir y enaltece al influencer. Porque a lo mejor te salió algo en redes sociales, ¿no? Y vas haciendo scroll en Instagram, en TikTok, en Twitter, y de pronto salió una noticia de esto y la pasaste rápidamente para no tener que ver ese sufrimiento. Porque si no lo ves, no puedes hacerte cargo de eso, ¿no? Mejor evitarlo. Y este episodio no está hecho para acusarte, pero sí para despertar la conciencia, para decirte que tu fe no fue hecha para esconderse, sino para encenderse. Vean, nadie enciende, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, una luz para ponerla debajo de la mesa. Se pone en la parte más alta de la casa para iluminarlo todo. Y entonces, si los medios no hablaran de esto, nosotros tenemos que hacerlo. Así de simple y sencillo es esto. Porque cuando la verdad incomoda, los cobardes callan. Pero los hombres de Dios hablan. Y si tú eres uno de ellos, entonces es momento de que tu voz comience a sonar. Es momento de que de verdad veamos las cosas como son. Ahora, Edwin, me preguntarás, ¿qué tiene que ver el martirio con tu vida diaria? Y la respuesta a eso es todo. Primero que nada, es cierto, es fácil pensar que el martirio es algo lejano, ¿no? Algo que se ve en una pantalla, que está a miles de kilómetros de distancia, que es una historia antigua, que es un relato exótico de pueblos remotos quizás para muchos, o tal vez se vea reducido a una tragedia que da tristeza, pero que no nos involucra de todas maneras. Pero eso en realidad es una mentira que nos mantiene tibios. Hoy en pleno 2025, el martirio es más actual que nunca, más real, más brutal y más silenciado que nunca en la historia. ¿Quiénes son los mártires de hoy? Un joven de 22 años seminarista en Nigeria que se negó a renunciar a su fe y fue quemado vivo en su habitación. 2 sacerdotes en India decapitados públicamente, como les decía. Un padre de familia en Burkina Faso obligado a presenciar el asesinato de sus hijos por no querer convertirse al Islam. En Egipto, los cristianos coptos secuestrados, torturados y ejecutados por blasfemia. Estas personas no tenían Twitter, no buscaban ser virales, no grabaron videos inspiradores ni fueron a dar conferencias, simplemente creyeron y no negociaron su fe. Y hoy su silencio sangrante grita más que 1000 discursos. Estas personas nos interpelan a nosotros. ¿Qué nos están diciendo con su sangre? Jesús nos dijo lo mismo, exactamente. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día. Para los que anotan, capítulo 9 de San Lucas, versículo 23. Y lo mismo decía San Juan Pablo II. Vean lo siguiente. El mártir no es un héroe suicida, sino un testigo radical de amor. Y no muere por odio, no muere por venganza, muere por fidelidad. Porque para ellos Cristo vale más que la vida misma, ¿no? Porque Cristo es en realidad la vida misma. Y esa es la afirmación más potente que puede hacerse en este mundo. Y aquí es donde comienza la herida. Mientras ellos mueren por ir a misa, a ti te da vergüenza persignarte en un restaurante antes de comer. Lo he visto. De hecho, he confrontado a algunos amigos, hermanos, le he enseñado a otros que no sabían qué hacer antes de comer o que si era necesario o era bueno para su vida. Es decir, lo hemos sacado a Dios hasta el momento de la comida. Dios mío. Mientras estas personas enfrentan a sus verdugos con los labios temblando, pero firme, tú evitas hablar de tu fe para no ser polémico, para no herir la sensibilidad de alguien más. Mientras sus cuerpos son arrastrados literalmente por no negar a Jesús, tú arrastras una vida doble por no querer incomodar a nadie, ¿no? Hay muchos cristianos de domingo, ¿no? Muchos cristianos que solo son cristianos los domingos, que se ponen camisa y pantalón y vestidos de ir a misa el domingo, pero que el resto de la semana son otras personas completamente distintas. Entonces, para mí y para los miembros de este podcast, la distancia no es geográfica, es espiritual. Porque cuando hablamos de martirio no hablamos necesariamente solo del hecho de morir, sino de dar testimonio de la fe. No honrar a las personas que dan su vida por la fe con nuestro testimonio, haciendo ver que es valioso y que es necesario hablar de Jesucristo hoy
más que nunca. Jordan Peterson lo resume con crudeza de la siguiente manera: el precio de vivir sin propósito es convertirse en una sombra de lo que podrías haber sido. ¿Sabes por qué el martirio incomoda tanto? Porque nos confronta en la mediocridad cómoda en la que nos hemos instalado, ¿no? Porque mientras ellos nos muestran que sí es posible amar hasta el extremo, eso desmantela todos nuestros pretextos de tibieza, adicciones, pereza y fe a medias. Vean lo que dice la historia de nuestra propia iglesia. La iglesia está forjada sobre el testimonio de estos mártires. Los primeros cristianos no buscaban la persecución, pero cuando llegó no huyeron, ¿no? San Ignacio de Antioquía pidió ser devorado por leones antes que negar a Cristo. San Lorenzo murió quemado vivo en una parrilla y diciendo lo siguiente: dame la vuelta porque este lado ya está cocido. Santa Inés, adolescente, prefirió morir virgen que someterse a una vida de pecado. No lo hicieron por masoquismo, porque somos extremistas, ni nada. Lo hicieron porque la verdad valía más que la comodidad. Porque a ellos también le ofrecieron lo que nos ofrecen a nosotros: contentarnos con pan y circo, literalmente. ¿Y tú, qué haces con tu cruz? ¿Qué estás haciendo? ¿Te cuelgas el rosario con la cruz en el cuello o de verdad la cargas con valentía? ¿Eres de los que dicen yo no soy fanático, o de los que claman ay de mí si no evangelizo? ¿Cuál de los dos eres? ¿No? ¿Sabes lo que es dar la vida cada día sin que nadie lo aplauda? Es decir, hay muchos que dan testimonio de su vida toda la vida y no están buscando ese reconocimiento, ¿no? ¿Cómo? Renunciar al vicio sexual, perseverar en un matrimonio difícil. La vida matrimonial es difícil en sí misma, por más buenas que sean las dos personas, somos personas llenas de errores. Amar a tu hijo aunque estés roto por dentro. Trabajar con dignidad aunque el mundo te tiente con atajos. Ese también es martirio. Es un altar silencioso. Y lo que da sentido es que Cristo esté en el centro, ¿no? La cruz, señores, tú que me escuchas, para ti te lo digo. La cruz no es para los religiosos, es para los hombres. Y claro, también para las mujeres. Pero de manera particular quiero hablarte a ti, hombre. No, porque ningún hombre será verdaderamente fuerte si no se ha decidido por qué vale la pena sufrir. Si tu fe no vale la pena para sufrirla por ella, entonces tampoco vale la pena vivir por ella. A ver, de acuerdo a un estudio de Open Doors, en este caso, como les mencionaba, de 2023 a 2024, de septiembre a septiembre, murieron más de 4.700 cristianos en Nigeria por su fe. De estos, 90% son hombres. ¿Por qué? Porque el varón creyente representa liderazgo, autoridad espiritual, tendencia a la agenda totalitaria. Saben que si destruyen a los hombres de los cristianos, la cultura se va a ir, porque por desgracia, lastimosamente, somos los guardianes de esta fe, pero estamos muchos dormidos y otros están desapareciendo. Y no es casualidad, el mundo le teme al hombre de fe, por eso te quiere callado, distraído y adormecido. Tal vez no estás llamado a morir por Cristo, pero estás llamado a vivir como si valiera la pena, porque realmente lo es. Y eso, lamentablemente, hermano, te va a costar, pero también te va a transformar. ¿Dónde está tu cruz? ¿Dónde la tienes? Muchos cristianos hoy han hecho de la cruz un accesorio, no una elección, un símbolo y no una convicción, una estética pero no una ética. ¿Saben? Si nosotros estuviéramos de este lado del mundo donde no nos persiguen tan sistemáticamente, aunque sí ideológicamente, aunque sí en la cultura, aunque sí avasallándonos, invadiéndonos de otras maneras, si nosotros alzáramos la voz, aquellos cristianos que no tienen quien hable por ellos, al menos verían su causa aún más honrada, porque claro, Cristo ya lo ha honrado con su sangre, porque lo ha limpiado. Dios limpia a los mártires que mueren por su fe, los baña con su sangre, les da vestiduras nuevas, están en el cielo. Aunque no hayan sido canonizados estas personas, si ellos han muerto por la fe, están en el cielo, no hace falta eso. Y no estamos hablando de los demás, hablamos de ti, varón, tú que te dices católico,
Tú que vives rodeado de libertad mientras miles son perseguidos por tener la misma fe que tú. Porque el mártir, vean, esta no es una cuestión de elegir morir o no, es elegir no negar la fe. Nadie quiere morir. Yo estoy seguro que ellos quisieran haber seguido viviendo aquí dándole honor a Cristo. Ni el joven seminarista en Nigeria, ni el campesino cristiano en Pakistán, ni los adolescentes coptos en Egipto. Ellos no salieron a buscar su martirio. Querían vivir como cristianos. Pero sí salieron con una decisión tomada. No negaré a Cristo cueste lo que cueste. Y eso lo hizo invencibles, porque tuvieron que matarlos para callar sus voces, ¿no? Para que nosotros hoy hiciéramos eco de sus voces, porque aunque han muerto, han vencido, ¿no? Insisto, no te pedimos que mueras, ¿no? Pero sí que no te escondas. Cuando en un grupo tus amigos se burlan de tu fe, que no te calles, o lo haces, tú te callas. Cuando en tu empresa se promueven ideas contrarias a tu conciencia, asientes para no parecer anticuado, aunque hay ahí algo dentro tuyo que en realidad te hace sentir incómodo, ¿no? Es tu conciencia tratando de hablarte. Cuando ves una injusticia, una manipulación, una blasfemia o una burla hacia tu fe, decides no incomodar o te haces cargo, ¿no? De decir, esta es mi boca, con esto puedo hablar, doy razones de mi fe. Si no haces ninguna de estas cosas, si no te paras ante estas situaciones, no estás siendo mártir, pero tampoco estás siendo testigo, estás siendo cómplice pasivo. Y eso también es una elección, señores. Eso también es una elección que nosotros hacemos. ¿Acaso no será que tu miedo es mayor que su martirio? Sí, porque lo que tú vives puede doler, claro que sí, la crítica, la cancelación, la burla. Pero ¿cómo se compara esto con los que han sido quemados vivos? Los que han sido enterrados vivos, los que han sido ejecutados públicamente. Y les quiero decir esto, la tibieza no es paz, es traición encubierta. Y Cristo fue muy claro con esto. Vean el capítulo 9 de San Lucas, versículo 26. Al que se avergüence de mí ante los hombres, también yo me avergonzaré de él ante mi Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y no es un acto de venganza de Cristo, no. Es la retribución de aquello que le hemos ofrecido a Él, actuando en justicia. ¿De verdad vas a seguir escondiéndote detrás de la excusa de cada quien con su fe? ¿O vas a empezar a vivir con convicción? Porque cuando la fe no es defendida, es ultrajada. Señores, lo siento, pero estas personas que no son de tu fe no van a respetarla, van a tratar de negarla a toda costa. Cristo también dijo esto sin ambigüedades. Lo que hagan con uno de mis pequeños, conmigo lo hacen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto está en Mateo capítulo 25, versículo 40. Ignorar a los cristianos perseguidos es ignorar a Cristo, caballero. ¿Sabías esto? Decir, a ver, ¿sabías todo esto que te hemos comentado en este episodio? ¿Sabías que entre abril y junio de 2025 en Nigeria y Burkina Faso más de 400 cristianos fueron asesinados en estos ataques nocturnos, secuestrados, que hubieron matanzas y masacres a religiosas? ¿Sabías que en India este año más de 1.600 cristianos fueron detenidos arbitrariamente solo por reunirse en oración? ¿Dónde están, señores, los líderes del mundo? ¿Dónde están los medios? ¿Dónde está tu compasión? ¿Dónde está tu apoyo a las causas sociales? Más importante, ¿dónde estás tú? ¿No? Los mártires no se callaron ni ante la espada. Tú callas ante una mirada. Ellos dieron la vida. Tú ni siquiera das una opinión por miedoso, por cobarde. ¿Qué imagen estás dejando a tu hijo, a tus hermanos, a tus amigos? El mundo necesita hombres que hablen con la verdad, no que repitan el guión de lo políticamente correcto. No, señores, necesita varones firmes, no varones funcionales, no, para nada, no. Hay hombres que llevan una cruz tatuada, hay otros que la tienen bordada en la camisa, otros colgadas en el retrovisor del carro, se ve cool, ¿no? Yo lo tenía, yo lo hacía así también. Pero Cristo no pidió eso. Repito, capítulo 10 de San Mateo, versículo 38, el que no carga su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Tú eres acaso? Das testimonio. Ya no te digo ni que mueras como estas personas, das testimonio. Das razones de tu fe. Asumir la cruz es elegir misión, no comodidad. Cuando abrazamos la cruz, no podemos ser tibios, no podemos ser neutrales, no podemos ser un espectador. El Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Juan, capítulo 6,
El que no recoge conmigo, desparrama. O estás o no estás. Ser cristiano no es un club, es una guerra espiritual. Y hoy más que nunca el mundo necesita hombres que decidan dejar de ser civiles y convertirse en soldados de Cristo. Y no con armas, sino con oración, con formación, con valentía, con coherencia, ¿no? Y vean que no es algo lejano esta persecución. La fe en público se ha convertido en un riesgo, al menos acá en Europa y en el mundo industrializado. En Francia, un profesor fue despedido por llevar una cruz al cuello en clase. ¿No es persecución acaso eso? En Canadá, un joven fue arrestado por expresar su desacuerdo con baños de género neutro en sus escuelas. En Estados Unidos, una ejecutiva cristiana perdió su trabajo tras negarse a asistir a una capacitación obligatoria con contenido ideológico LGTB. Vean, si esto no es persecución solapada, no sé qué es. No es una persecución abierta como en África, pero es una persecución disfrazada de inclusión. Y no hacemos nada. Y si no hacemos nada, terminaremos siendo parte del sistema que quiere silenciar tu fe, ¿no? Hoy esa misa que ves tan fácil acceder, un día te será imposible si seguimos guardando silencio, ¿no? Yo te doy una reflexión para ir finalizando con este episodio. Hoy los mártires están gritando con su sangre. De hecho, hay una frase que me gustó mucho que dice lo siguiente. El mártir, no se distingue por lo que siente, sino por lo que elige no abandonar. Hoy no necesitas un verdugo, necesitas un propósito. No necesitas morir hoy, necesitas vivir para no morir por dentro, ¿no? Hay que elegir cargar con la cruz, o la vida pondrá sobre ti una que no vas a poder sostener. Cristo no dijo, sígueme y todo será fácil. Dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Como lo hemos dicho en el Evangelio de San Mateo capítulo 9, versículo 23. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y la historia de la iglesia confirma que la sangre de los testigos ha hecho florecer civilizaciones, conversiones, movimientos de caridad, escuelas de formación, hospitales, comunidades enteras. ¿Sabías que después de cada matanza cristiana en Nigeria, los fieles se reúnen en la misma iglesia para orar por sus enemigos? Y eso no es cobardía, señores. Es un poder que el mundo no puede comprender. Eso es la esperanza que no muere ni con la muerte. Y tú estás escribiendo de tu historia de fe. Dios no necesita más influencers religiosos. No, señores, no. Dios no busca nada de eso. No busca que te hagas famoso. Dios busca hombres comunes que vivan lo extraordinario en lo ordinario. Y eso te incluye a ti. No necesitas irte a Irak para ser mártir. No necesitas sufrir una persecución para ser fiel. Solo necesitas empezar hoy a ser coherente, valiente y verdadero. Ser mártir es una posibilidad que empieza en lo invisible, en tu intención, en tu palabra, en tu perseverancia. Ser testigo es todo esto mismo. El mártir no muere vencido, muere como testigo. Es decir, esa persona que se convirtió en un mártir era un testigo. Y eso es lo que nos pide ser el Señor, dar testimonio de Él. Y por eso este mártir nunca muere solo. Muere dejando una herencia que arde. ¿Qué sigue para nosotros? Lo que sigue no es buscar la muerte, es elegir la vida en gracia. Que nuestra vida sea tan luminosa, tan coherente, tan plena, que los que te rodean no puedan evitar preguntarse, ¿qué tiene este hombre que no tiene miedo? No hemos sido llamados a ser famosos, no hemos sido llamados a ser influyentes, hemos sido llamados a ser fieles, a ser testigos. No todos estamos llamados a morir como mártires, pero sí todos estamos llamados a vivir como testigos. Así que yo te animo a ti que llevas años siendo tibio, que vienes huyendo del compromiso, que quizás la vergüenza o la decepción han apagado tu oración. Si estás escuchando esto, es porque aún hay una chispa encendida en ti. Y hoy esa chispa puede convertirse en llama. Dios no te llama a mirar las cenizas, ¿no? Sino a encender el altar de tu alma. Y por último, no todos nacen para dar su vida en las llamas, sino para mantenerla encendida en sus almas. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá, por no cerrar los ojos ante el dolor de los que sufren por la fe. Y quisiera recordarte también lo último. La sangre de los mártires es semilla, pero tú eres el terreno donde debe dar fruto. No desperdicies esa gracia. Comparte este episodio con las personas que puedan llegar a necesitar escuchar esto,
con las personas que quizás desconocen este tema inclusive, ¿no? Únete en oración con nosotros. Nosotros rezamos siempre por ustedes y también pueden compartir con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube y en las distintas plataformas de podcasting con el usuario @1a1-podcast. Ya saben, los martes estamos en Templarios Digitales y los viernes en Viernes de Varones. Y sobre todo, vive como si la cruz fuera verdad, porque lo es. Nos vamos despidiendo de este episodio. Nos vemos por ahí el viernes en Viernes de Varones. Chao, chao. Bye, bye.